Hola, estamos en la materia de gerontología y les voy a hablar hoy del primer capítulo de un texto que se llama Psicología Gerontológica y Geriátrica, que tiene un montón de G el título, por eso me hago trabalenguas a veces. Es de un autor cubano que se llama Aquiles Cruz Rolando. No les digo que vamos a leer el libro completo, ni mucho menos, pero sí iremos viendo un par de capitulitos a lo largo de la cursada, ¿sí? Se trata también de una clase introductoria donde la idea es como un poco empezar a meternos en este terreno de la gerontología. Por un lado poder conocer con un mínimo de precisión algunos términos y bueno, entender un poco o ir empezando a conocer algo de este proceso que tiene que ver con la vejez. Empecemos por el término gerontología, que no necesariamente uno tiene por qué saber qué significa así con precisión. Tampoco es que necesariamente tiene que existir una única definición, pero bueno, digamos que más o menos todas van por el mismo lado. Este texto nos lo define como que la gerontología sería el estudio científico de todos los procesos de envejecimiento, ya sean ellos de carácter biológico, psicológico o social. Ven que acá, una vez más, encontramos estas tres variables, ¿sí? De lo biológico, lo psicológico y lo social. Perdón, digo una vez más porque hago estos líos que no debiera hacer, pero que hago de mezclar un poco las dos materias. En la otra hablamos del texto de Stalkiner, que nos aparecen estas tres dimensiones. Ven que acá también nos aparecen. Y el hecho de que existan estas tres dimensiones va a influir en que existan como distintas ramas dentro de la gerontología, ¿sí? Una por ahí que se focalice más en lo biológico, otra en lo psicológico, otra en lo social. Nosotros, si bien por momentos iremos hablando un poquito de cada una, siempre digamos que esta parte psicológica, en tanto que acompañantes, es tal vez la que más nos incumbe o tal vez es una de las que más recursos podemos tener para intervenir. Entonces, la gerontología psicológica será aquella que, como su nombre lo indica, se encargará o estudiará sobre todo estos procesos que tienen que ver con el envejecimiento psicológico. Si quieren una definición más prolijita y más que van a encontrar en el texto, nos dice que la gerontología psicológica se encarga de estudiar la relación entre el envejecimiento, la personalidad y el comportamiento. Donde, desmenuzando un poco la definición esta, digamos que el envejecimiento estaría más ligado a lo biológico, es decir, a procesos biológicos que van teniendo lugar independientemente de las características psicológicas de cada individuo. La personalidad, por supuesto, estaría mucho más ligada a lo psicológico. Y por último, el comportamiento, digamos que de alguna manera sería una suerte de combinación o tendría una pata muy claramente en estos dos puntos previos, ¿sí? Porque la personalidad de cada individuo va a tener que ver con cómo se comporte, sí, seguro, no hay dudas. Ahora bien, la manera en que vaya envejeciendo esa persona, combinada con su personalidad, también va a influir en cómo sea su comportamiento, su conducta. Aquí nos aparece otro término que es el de geriatría, que todos lo conocemos porque todos escuchamos hablar de geriátricos alguna vez, que tiene que ver con aquella rama de la gerontología que está más relacionada con los aspectos de la salud y el cuidado de las personas ancianas, pero aplicando como un enfoque general, ¿sí? No es que se enfocaría exclusivamente en alguna de estas variables que mencionamos antes, la biológica, la psicológica y la social, sino que de alguna manera tendría en cuenta un poco todas. Y efectivamente, si uno piensa en un geriátrico, al menos en el caso ideal debiera ocurrir algo de esto, sí, de tener en cuenta un poco todos estos factores, donde por ahí hay, no sé, ciertas actividades programadas para fomentar algo de lo social y algo también del ejercicio psicológico, pero también se encargan de darle medicación, de asistir a aquellas personas que ya no pueden o caminar o bañarse o cambiarse por sí solas o lo que fuera. Entonces, de alguna manera, efectivamente se brindan todos los tipos de cuidados, ¿sí? No es que focalizamos en una cosa o en otra, sino que se aplica esta mirada un poco más global sobre la persona. Como digo, al menos en los casos ideales. Bueno, después en la práctica pasa un poco de todo. En los geriátricos ya iremos hablando de esto a medida que yo les vaya contando de algún que otro acompañamiento que he hecho dentro de geriátrico.
Acá hay un punto de este primer capítulo que a mí me gusta mucho, donde nos menciona el autor una especie de conceptos, principios en los cuales se basaría la geriatría o el estudio de las personas mayores, si quieren decirlo. Algunos de estos principios por ahí medio que se superponen entre sí o parecieran como coincidir un poco, no importa. Y tampoco en absoluto, como ya saben, la idea no es aprenderlo de memoria, yo no me interesa que aprendan nada de memoria. Sí me parece que está bueno tenerlo en cuenta, porque el día de mañana a muchas de ustedes les tocará, ya sea por elección o porque necesitan trabajar y lo que les surge, acompañar a alguna persona mayor y hay muchas de estas cosas que pueden ser obvias, pero hay muchas que no, y que uno tal vez cae el error de pararse desde otro lado y no está bueno. A ver, digámoslo, no demos vueltas, empiezo con los principios, ¿sí? El primero, importantísimo, que yo creo que en general solemos olvidarnos, que nos dice, bueno, ojo que la vejez no es una enfermedad en sí misma. Es decir, el hecho de ser viejo no implica que uno necesariamente tenga que estar enfermo. Por ende, nos dice que tenemos que deducir de este primer principio que ningún anciano ni anciana está enfermo sin algún tipo de causa. Es decir, que cuando la persona se siente mal o le ocurre algún tipo de padecimiento, bueno, hay que suponer o hay que indagar un poco a ver qué enfermedad puede haber allí. No es que basta con decir, bueno, pasa que es viejo, es vieja y por eso le pasa esto. No, porque podría ser viejo y que no le pasara eso. Y esto es muy típico cuando se olvidan cosas o ese tipo de cuestiones que uno dice, bueno, le pasa porque es un viejito pobre. Bueno, habrá que ver, capaz a otro viejito no le pasa, ¿viste? Es probable que algún tipo de enfermedad, algún tipo de problemática esté teniendo que haga que se olvide más las cosas que antes, ¿sí? Digo, olvidarse por poner un ejemplo muy típico, podríamos decir otras cosas. El segundo principio dice que el anciano debe ser considerado, es fundamental tener en cuenta el medio en el cual habita, ¿sí? Es decir, sus circunstancias psicosociales, y pensar que eso, tanto para bien como para mal, va a influir en su salud, ¿sí? Entonces no es lo mismo aquella persona mayor que aún puede vivir sola en su casa, que aquella persona mayor que vive con su esposa o esposo, que aquella persona mayor que vive en un geriátrico, ¿sí? Cada una de estas situaciones, el vivir solo, el vivir con pareja, el vivir en un geriátrico, bueno, tendrá ciertas particularidades que impactará, a veces para bien, a veces para mal en su salud. Está bueno eso tenerlo en cuenta. Otro de estos principios o estos conceptos a tener en mente tendría que ver con la idea de que tiene capacidad de recuperarse el anciano, por más que sea viejito. Por ende que hay que partir también de esa premisa, así como les decía al principio, cuando empecé a mencionar estos principios, que vejez no es sinónimo de enfermedad, que por ende si presenta algún tipo de sintomatología es que alguna enfermedad habrá. De la misma manera también hay que pensar que si no mejora aún con el tratamiento, es que tal vez no se esté haciendo el tratamiento adecuado, ¿sí? Que tal vez convenga modificar algo, no es que simplemente, bueno, no se mejora porque pobre viejito, entonces no se mejora. Sino que podría llegar a ver que la vejez influye en la capacidad de recuperarse, eso está claro, es cierto, no es lo mismo la capacidad de recuperarse de un pibe de 20 años que de un viejito de 80 y tantos, es cierto. Ahora bien, eso no significa que no pueda un viejito de 80 y tantos pasar una enfermedad, curarse y volver a estar como estaba antes de la enfermedad. O sea que es otra idea a tener presente el día de mañana en el trabajo con gente mayor. Vamos con el cuarto concepto, que tiene que ver con que el proceso de envejecimiento condiciona la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que la sintomatología y la evolución no va a ser la misma que la de una persona joven. Es decir, ante una gripe, por poner una enfermedad muy común, digamos, bueno, hay que estar advertido de que la manera en la que evoluciona el anciano no va a ser la misma en la que evoluciona el joven. Por ende, no hay que esperar, justo hablando de enfermedades y qué sé yo, tenemos ahí a la ambulancia pasando de fondo. No hay que esperar entonces, o no hay que alarmarse tal vez, si la evolución no es la que uno tendría en su cabeza, sino que conviene en estos casos por ahí, en el caso de que fuera una gripe, digamos, yo qué sé. Bueno, hablar con el médico que lo esté tratando, que por ahí quien coordine el acompañamiento hable con este médico, que nos cuente un poco de qué manera sería esperable que evolucione esta gripe, cuánto debiera tardar en recuperarse, etcétera, etcétera, de manera tal de saber más o menos qué sería razonable esperar. Y el quinto y último que voy a mencionarles, les dije al principio que eran 6, pero uno a mitad de camino me arrepentí y lo omití porque se superponía demasiado con otro y no tenía sentido, así que nos quedamos con 5, es que el anciano, o cada anciano mejor dicho, necesita un trato específico. Sí, en este punto no hay que olvidarse también de
de algo por ahí con lo que hemos machacado siempre, al menos conmigo, pero entiendo que en la mayoría de las materias también, por la mirada que tiene el lugar donde ustedes estudian, donde eligieron estudiar, es que es esto, es el caso por caso, es como cada persona es única y repetible, y más allá de que, bueno, tengamos 10 viejitos, 10 viejitas, bueno, cada uno necesitará su trato, evolucionará de una manera y no de otra. No hay que olvidarse de eso, ¿sí? Así como no nos lo olvidaríamos trabajando con un niño, con un adolescente, con un joven o un adulto, tampoco nos lo olvidemos al trabajar con una persona mayor. Les tiro un ejemplo así muy, muy cortito de un acompañamiento en el que estuve un montonazo de años, de una persona mayor que vive en un geriátrico, que desde que entré a intercambio fue apodado como Raúl, para no dar el nombre real, y bueno, quedó ese nombre y lo fui repitiendo con el correr de los cuatrimestres. Es probable que alguito alguna vez lo haya mencionado, capaz el cuatrimestre anterior, no estoy seguro, pero desde ya que hablaremos este cuatrimestre bastante más a fondo de él, sobre todo en Zoom, pero bueno, alguna cosita capaz vaya diciendo en los videos. Y pensaba en este principio un poco donde nos decía el segundo que les mencioné, que el anciano debe ser considerado en relación al medio en el cual habita, es decir, a sus circunstancias psicosociales. Raúl sigue viviendo, aún hasta donde yo sé, pero bueno, al menos todo el tiempo que yo fui acompañante de él, vivía en un geriátrico, con un montón de personas más, por supuesto. Y una cuestión muy frecuente era que él se quejara de que le robaran cosas, ¿sí? Nada, básicamente un buen día decía que le había desaparecido plata, o que le había desaparecido una remera, o una camisa, o en fin. El objeto que fuera, a veces eran objetos un poco más de valor, a veces eran objetos de lo más banal, podía ser una lapicera, cualquier cosa así, digamos, que no tuviera gran importancia. Bueno, ven que ahí no es lo mismo, ven como ahí, digo, es una situación muy clara donde las circunstancias psicosociales influyen mucho, pues se imaginan que si Raúl, por ejemplo, hubiera vivido solo, pongamos que vivía solo en un departamento, en una casa, donde fuera, digamos, pero él solo. Bueno, no hubiera tenido esta problemática de quejarse de que le robaran, si es algo que dijera, no, mirá, a la noche cuando estoy durmiendo entra gente, entran ladrones y me roban cosas, pero ahí naturalmente uno ya se haría otra idea sobre la que está pasando ahí, sí, porque que una vez pueda pasar que entre alguien a tu casa, bueno, es un garrón, sí, no podría llegar a pasar. Ahora, nadie le creería que diga que día por medio o que todas las semanas le está entrando gente a la noche a la casa para robarle una virome o para robarle 50 pesos, ¿sí? Se entiende que no tendría ninguna lógica. En cambio, que él te diga, me robaron 50 pesos viviendo en un geriátrico, bueno, ahí la cosa ya es distinta, ¿sí? Digamos, porque no suena tan inverosímil que algún viejito, que alguien que trabaje allí, lo que fuera, ya sea porque se confundió o porque es medio chorro, se agarró esos 50 pesos, ¿sí? O la lapicera, o la remera, o la camisa, o lo que hubiera sido. Ven ahí como es un caso entonces donde ante la misma situación, las circunstancias psicosociales, bueno, varían totalmente nuestra mirada y nuestra forma de intervenir o de ver qué hacer frente a esta problemática que presenta el paciente, porque como digo, hubiera sido muy distinto lo que pensáramos si él vivía solo, hubiera sido muy distinto también lo que pensáramos, por ejemplo, si él viviera con su esposa, qué sé yo, y decía que la esposa le robaba cosas. No es lo mismo ya que te haga afane tu esposa que te afane un desconocido que está ahí en un geriátrico. Nada, era eso, un recorte cortito, digamos, pero para ver cómo esto efectivamente, bueno, en la realidad y en los acompañamientos de verdad, digamos, se cumple. Después, si quieren, por supuesto, charlamos un poco sobre en Zoom de las preguntas o las ideas que le genere este mini recorte que les conté a Raúl, y ya iremos hablando con el correr de las clases mucho más de él. Pero esperen, no se vayan, que todavía falta alguna cosita más del texto. Lo que pasa es que no estoy viendo viajar. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Por último, ahora sí, para ya terminar con este primer capítulo, nos menciona allí el texto distintos o algunos tipos de enfermedades que suelen ser más comunes en ancianos. Van a ver que es algo bien amplio y que en algún punto la verdad es que no nos dice gran cosa, pero bueno, es cortito, viene bien allí mencionarlo para tenerlo y para poder charlar un poco de esto. Nos dice, a ver, por un lado, ¿con qué nos vamos a encontrar? Seguro con padecimientos físicos que tengan que ver con el desgaste propio del envejecimiento, es decir, con este proceso de envejecimiento que va teniendo lugar. Vieron que hay un refrán, nunca me lo acuerdo bien cuál es, pero que dice algo así como, bueno, si tenés 50 años, nosotros todavía no llegamos nadie, pero bueno, ya llegaremos algún día,
que dice algo así como si tenés 50 años, cuando te levantás no te duele nada es porque estás muerto. Es decir, como queriendo decir, bueno, a medida de llegar a cierta edad, los dolores y ciertas cosas empiezan a ser moneda corriente. Así que esa será una por ahí de las características esperables si trabajamos con una población que esté así en la tercera edad. Más allá que por supuesto no estoy tomando a alguien de 50 años como un geronte, ni mucho menos, pero sí, qué sé yo, poniéndolo como una edad donde, bueno, se podría decir que se empieza a entrar muy lentamente y muy de a poco en un cierto proceso de envejecimiento. El segundo gran ítem que nos encontraremos en esta población va a tener que ver con las alteraciones psicomentales, que también es frecuente, es habitual que empiecen a tener lugar fenómenos de este tipo a medida que la vejez se va como exacerbando. Y por último, este me parece el punto más interesante, tal vez, si bien no lo nombra el texto de la manera más feliz del mundo, pues lo llama enfermedad social y uno se queda ahí como que no se entiende bien de qué está hablando, pero se refiere a todas las cuestiones típicas, esperables, inevitables de la vejez, qué sé yo, dificultades en relación al dinero, pues la persona se encuentra con que ya no puede seguir trabajando y depende pura y exclusivamente de lo que le paguen de jubilación y o de que haya algún familiar o algún ser querido, cercano, que lo pueda ayudar con algún dinero. Es decir, que digamos, si bien también uno puede tener problemas de guita siendo más joven, obviamente, pero digamos que bueno, al menos siendo más joven se supone que la capacidad de trabajar está más intacta. Acá, sin embargo, a medida que la vejez avanza, uno ya deja de contar con ese recurso. Otro ejemplo de esto que el texto llama enfermedad social tendría que ver con el hecho de empezar a ser abandonado por parte del entorno, por ahí que lo visiten poco y nada, que no lo llamen, etc. Otro ejemplo sería como le ha pasado a Raúl, tener que, por distintas circunstancias, irse a vivir a un geriátrico, es decir, dejar lo que fue su casa de toda su vida y tener que instalarse en un lugar donde vivís con un montón de personas desconocidas, donde tenés horarios para hacer las cosas, restricciones para salir, que compartir baño, habitación, etcétera, etcétera, que no es lo mismo, por supuesto, para bien y para mal que vivir en tu casa. Bueno, todo eso se engloba dentro de lo que el texto llama enfermedad social, ¿sí? Lo último, con esto ya termino, es una buena noticia, así que no apaguen el video que supongo que les va a dar algo de alegría. Que como este cuatrimestre cursan 2 materias conmigo, voy a tratar, no digo que lo vaya a lograr siempre, pero bueno, voy a tratar de que cuando les dejé actividad en una materia no dejar en la otra y viceversa, ¿sí? Entonces, como esta primera semana estuvo la actividad allá con Merlí, bueno, no les dejo actividad acá. Ojo, tampoco se entusiasmen por demás, ¿eh? Como digo, esto voy a tratar, a veces capaz pase que nos toque actividades en las 2 materias, a veces capaz pase que no nos toque actividad en ninguna, pero sí, está clarísimo que, por supuesto, como mínimo hay que ver la clase que les grabo en video y que sería ideal también poder leer, aunque más no sea una parte del texto. Lo ideal sería el texto completo, que en general son cosas breves y relativamente accesibles. Pero como mínimo ver el video y tener preguntas, comentarios, ideas, dudas, etc. para comentar en el Zoom de la semana siguiente. Si eso no sucede, bueno, ahí sí me veré más llevado a la situación de tener que pensar actividades todas las semanas para las 2 materias, ¿sí? Pero confío en que no va a pasar y que vamos a poder trabajar de esta manera, haciendo una actividad en una actividad en la otra. Bueno, ahora sí, no hablo más, me despido hasta la próxima videoclase y nos vemos en Zoom.